Amados hermanos, imaginen la pantalla en negro absoluto, donde solo se percibe el silbido cortante del viento frío del desierto, seguido por el llanto débil, casi imperceptible, de un recién nacido abandonado a su suerte. A través de imágenes de transición rápida, vislumbramos un antiguo poblado de piedra apenas iluminado por el parpadeo de las antorchas crepitantes. En las calles polvorientas se cruzan las miradas de desprecio gélido de los ancianos y oculta en las sombras profundas una madre llora amargamente su desgracia. Esta era la cruda y desgarradora realidad de nacer con una terrible marca invisible en las implacables tierras del antiguo Medio Oriente. Un niño inocente que jamás pidió venir a este mundo, pero que desde su primer aliento se ve obligado a llevar sobre sus frágiles hombros todo el inmenso peso del adulterio de sus padres en aquella oscura época antigua. Ese pequeño ser humano envuelto en trapos gastados nacía condenado por la sombra de la prostitución, el incesto o las pasiones prohibidas que engendraron su vida. Su destino inevitable parecía sellado desde el vientre materno, marcado por el exilio solitario, la vergüenza pública frente a toda la congregación o en las despiadadas culturas vecinas, una muerte agónica bajo el sol implacable del desierto ardiente. Era un tiempo donde la compasión escaseaba y las leyes sociales no perdonaban la transgresión de la pureza familiar. La mancha de la ilegitimidad no era simplemente un estigma pasajero, sino una verdadera sentencia perpetua que destruía cualquier esperanza de un futuro próspero. Hoy viajaremos a una de las realidades más oscuras, tristes y desgarradoras de toda la antigüedad bíblica, para comprender verdaderamente qué dictaba la ley suprema y qué hacía aquella sociedad con estos hijos desamparados y completamente rechazados. Exploraremos con rigor histórico qué destino aguardaba a los hijos de lo ilícito y cómo el peso del pecado ajeno destrozaba por completo su inocencia. Si eres un buscador incansable de la verdad histórica y profundamente espiritual de las Sagradas Escrituras, te invito a suscribirte ahora mismo a nuestro canal, dejar tu valioso comentario y acompañarnos con un me gusta hasta el final de este impactante recorrido documental. Antes de emitir cualquier juicio precipitado con nuestra mentalidad moderna, necesitamos sumergirnos profundamente en el complejo y fascinante mundo del antiguo cercano Oriente. En aquella época brutal y muy exigente, la sociedad era estrictamente patriarcal, y la supervivencia misma de una tribu entera dependía exclusivamente de la pureza inquebrantable de su linaje ancestral, garantizando así que cada generación fortaleciera el honor colectivo y asegurara firmemente la indispensable herencia de las vastas tierras sagradas otorgadas por Dios Todopoderoso. En aquel entorno implacable y duro, la legitimidad absoluta lo era todo. No existían pruebas de ADN ni registros médicos modernos para confirmar la paternidad, por lo que la fidelidad comprobada y el honor familiar constituían los únicos pilares que sostenían toda la estructura social antigua. Un hijo legítimo significaba la continuidad del nombre, la fuerza laboral para trabajar la tierra árida y el guerrero valiente y necesario para defender los rebaños de los constantes saqueadores nómadas del desierto. Por el contrario, un hijo nacido fuera del orden divino y establecido representaba una amenaza letal para la cohesión del clan, una vergüenza inmensa e imborrable que manchaba profundamente a toda la casa paterna y ponía en gravísimo riesgo la importante transmisión de la herencia sagrada. Este rigor extremo dictaba cada aspecto de la vida comunitaria, determinando quién pertenecía al pueblo santo y verdaderamente elegido. A diferencia del estricto código moral que regía al pueblo de Israel, debemos observar con atención el aterrador contraste pagano de las naciones vecinas que habitaban muy cerca de las tierras prometidas. Pueblos idólatras como los cananeos y los amorreos resolvían rápidamente el gran problema de los embarazos no deseados, o aquellos que eran el oscuro fruto de la prostitución cultual en los templos, mediante métodos verdaderamente escalofriantes. Entregaban a estos indefensos niños en abominables sacrificios infantiles a dioses de bronce candente como Moloch, ahogando los gritos de los inocentes con el ensordecedor ruido de los tambores sagrados. Otra práctica macabra y terriblemente común en 1900, toda la región era la cruel costumbre de la exposición, que consistía sencillamente en abandonar al bebé recién nacido a la intemperie en basureros desolados o barrancos profundos, esperando fríamente a que muriera de hambre o fuera rápidamente devorado por bestias salvajes. Amados hermanos, aunque la sagrada y perfecta ley dada al pueblo de Israel prohibía tajantemente el infanticidio practicado por sus despiadados vecinos idólatras, la rigidez moral y la mancha social sobre los hijos del pecado eran absolutamente implacables en aquella época antigua.
Nacer como fruto de una relación ilícita significaba venir al mundo completamente marginado, cargando un estigma visible a los ojos de toda la estricta comunidad hebrea. Mientras las naciones paganas optaban por el derramamiento de sangre inocente, los israelitas preservaban la vida física del recién nacido, pero lo condenaban a una dolorosa existencia de constante rechazo, aislamiento y profunda humillación pública. Las familias se apartaban de ellos como si padecieran alguna enfermedad altamente contagiosa, y los líderes religiosos los miraban con evidente recelo y notorio desdén. La vida para estos pequeños no era más que una dura condena de interminable sufrimiento, soledad y cruel destierro. Imaginen el denso olor a polvo seco y el calor sofocante de las antiguas plazas públicas abarrotadas, donde los severos ancianos del pueblo se sentaban imponentes para emitir sus juicios irrevocables bajo el ardiente sol del Isi-Epomesi, mediodía. En aquel tenso ambiente de murmuraciones y túnicas rasgadas se aplicaba con rigor el temible decreto escrito en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 2. La Sagrada Escritura ordenaba con firmeza inquebrantable que ningún bastardo lograría entrar jamás en la santa congregación de Jehová nuestro Dios. El término hebreo original utilizado en este fuerte pasaje bíblico es mamzer, una palabra sombría que designaba específicamente a todo hijo nacido de una unión prohibida, de adulterio o de una relación incestuosa. Escuchar esa terrible palabra pronunciada por los sabios jueces resonaba como un trueno de maldición sobre el frágil destino de aquella pequeña y asustada criatura sin ninguna culpa. Este contundente mandato divino establecía que el desdichado y marginado infante no podría participar activamente en el solemne culto nacional, ni hasta la 10ª generación de su futura descendencia. Debemos comprender con gran empatía el tremendo y aplastante peso emocional que significaba ser excluido totalmente de la vida religiosa y civil dentro de un pueblo que giraba en torno al tabernáculo y a la presencia del Dios Altísimo. No poder presentar ofrendas en el majestuoso altar, tener estrictamente prohibido casarse con un israelita de linaje puro y carecer por completo de los derechos civiles más elementales equivalía a estar virtualmente muerto en vida para la sociedad hebrea. El pobre individuo catalogado como un mamzer llevaba una letra, escarlata invisible pero innegable, siendo objeto constante de dolorosas burlas, humillantes susurros a sus espaldas y un desgarrador aislamiento que asfixiaba lentamente su afligida alma atormentada. Para ilustrar vívidamente la espantosa crudeza de esta repudiada condición humana, el libro del profeta Ezequiel, en su conmovedor capítulo 16, versículos 4 y 5, utiliza una metáfora profundamente perturbadora que refleja fielmente las desgarradoras costumbres de aquellos oscuros y crueles días antiguos. La palabra profética describe la lamentable imagen de un infante desamparado y recién nacido que es arrojado sin piedad al inmenso campo abierto en el mismo y sangriento día de su nacimiento, sin que ninguna partera compasiva cortara adecuadamente su cordón umbilical ni derramara agua tibia para limpiar sus delicados miembros manchados. Estas duras y punzantes palabras divinas no eran tan solo una figura poética vacía y retórica, representaban la dolorosa y amarga literalidad emocional y en ciertos tristes casos física de lo que verdaderamente padecían aquellos desafortunados niños que eran apartados de la tribu por el terrible pecado ajeno. El texto de Ezequiel continúa con una descripción todavía más desgarradora y escalofriante, señalando abiertamente que nadie sentía la menor piedad por estas criaturas abandonadas y que eran arrojadas y desechadas sobre la inmensa faz del campo abierto por el profundo asco y la gran repulsión que provocaban al nacer. Este intenso sentimiento de repugnancia social no se originaba por algún defecto físico repugnante en el tierno cuerpecito del inocente y pequeño recién nacido, sino por la imperdonable e inmunda transgresión moral que representaba su mera y frágil existencia ante toda la comunidad. Aquel bebé se convertía inmediatamente en un triste recordatorio viviente y doloroso de las leyes eternas y sagradas quebrantadas por el vil y pecador comportamiento de sus padres terrenales, convirtiéndose trágicamente en el oscuro receptor involuntario de todo el odio y el feroz repudio de una nación puritana. Amados hermanos, esta inflexible condena no perdonaba absolutamente a nadie, ni siquiera a las figuras más poderosas y reverenciadas de la monarquía israelita, como lo demuestra el estricto juicio divino sobre la misma casa del rey. Imaginen vivamente el silencio sepulcral y aterrador que inundaba los lujosos pasillos del majestuoso Palacio Real en Jerusalén, interrumpiendo abruptamente la gloria del soberano más grande de Israel. En aquel sombrío y pesado ambiente se podía percibir claramente el amargo olor a ceniza esparcida por el suelo frío y escuchar el doloroso sonido de las vestiduras reales,
siendo rasgadas violentamente por un rey profundamente arrepentido y postrado en agonía. Hablamos del oscuro y trágico episodio relatado con cruda honestidad en el segundo libro de Samuel, capítulo 12, versículos 14 al 19, donde se expone la dolorosa consecuencia del pecado oculto entre el monarca David y la hermosa Betsabé. Aquel inocente y pequeño bebé recién nacido era el fruto directo de un terrible adulterio prolongado y de un cruel asesinato encubierto meticulosamente por el poder del trono. La narrativa bíblica nos muestra el lado más severo e inflexible del juicio divino frente al pecado flagrante y descarado de sus líderes escogidos, donde el frágil niño enferma trágicamente de manera repentina y mortal. Durante 7 largos e interminables días de angustia asfixiante, el gran rey ayunó y suplicó desesperadamente por la vida de aquella pequeña criatura enferma que se desvanecía lentamente en sus aposentos. Esta desgarradora historia representa la materialización innegable y dolorosa de que el pecado voluntario de los padres tiene siempre consecuencias devastadoras e irreversibles que logran fracturar la creación misma, afectando irremediablemente el destino y el aliento de vida de las generaciones venideras que no cometieron la grave falta original. Sin embargo, las Escrituras también nos revelan que este estigma, aunque humanamente insuperable y terriblemente cruel, podía tomar rumbos verdaderamente inesperados en el gran y misterioso propósito celestial. Alejándonos de la lujosa corte jerosolimitana, imaginemos ahora el intenso y metálico sonido del violento choque de espadas de bronce resonando fuertemente en la distancia del árido horizonte. Visualicen las grandes y humeantes fogatas nocturnas encendidas por rudos mercenarios que acampaban en la agreste, hostil y rocosa tierra fronteriza de Tob, bajo un cielo estrellado y solitario. Allí encontramos otra narrativa fundamental, magistralmente registrada en el libro de Jueces, capítulo 11, versículos del 1 al 3, donde se nos presenta con gran detalle la turbulenta y fascinante historia de un hombre llamado Jefté, quien era el valiente hijo biológico de un líder llamado Galaad y de una mujer de dudosa reputación y dedicada a la triste prostitución. Jefté experimentó en carne propia el veneno corrosivo de la humillación absoluta desde los primeros años de su conflictiva y amarga juventud en su propia tierra natal. La Escritura detalla cómo sus propios medios hermanos, los hijos legítimos que gozaban del prestigio y la aceptación social del respetado clan familiar, conspiraron fríamente y lo expulsaron brutalmente de su amado hogar para no tener que compartir jamás la sagrada herencia ancestral con alguien considerado indigno. Le gritaron directamente a la cara, llenos de profundo desprecio y odio irracional: no heredarás absolutamente nada en la honorable casa de nuestro noble padre, porque eres el hijo ilegítimo de otra mujer despreciable. Aquella despiadada sentencia de destierro obligó al joven y rechazado Jefté a huir apresuradamente hacia el árido desierto para preservar su vida miserable, cargando permanentemente con el oscuro estigma imborrable y destructivo de su nacimiento vergonzoso. Lejos del amparo legal y religioso de su comunidad de origen, este guerrero marginado se estableció finalmente en las áridas e inhóspitas cuevas del territorio pagano, donde las leyes tradicionales no tenían ninguna validez ni poder opresivo sobre su vida cotidiana. Allí, en la profunda oscuridad del exilio forzado y la total marginalidad social, Jefté no se rindió ante la desesperanza y comenzó rápidamente a rodearse de otros hombres fuertemente oprimidos, aventureros arruinados y deudores desesperados que huían despavoridos del rigor del sistema israelita, formando gradualmente un temible grupo de mercenarios leales y audaces dispuestos a sobrevivir a cualquier precio. Esta banda de parias y forajidos incomprendidos, unidos por el dolor del rechazo colectivo y liderados por un valiente caudillo marcado injustamente por la terrible mancha del pecado de sus antecesores, aguardaba en silencio el asombroso desarrollo del plan maestro y redentor de Dios Todopoderoso. Amados hermanos, llegamos ahora al punto de máxima tensión narrativa en nuestra exploración histórica, el glorioso instante donde interviene la insondable soberanía de Dios. Justo cuando parecía inevitable que el rígido sistema legal y la implacable cultura humana dictaran una sentencia de muerte, miseria eterna o marginación perpetua sobre estos niños, el Señor del universo cambiaba drásticamente la historia. Aquí se manifiesta la más hermosa y profunda paradoja de la gracia divina a lo largo de todas las edades bíblicas. El Creador escoge deliberadamente lo vil, lo marginado y lo menospreciado del mundo para avergonzar por completo a los fuertes y orgullosos. Aquellos seres humanos que la sociedad hebrea descartaba como escoria y condenaba al olvido absoluto, se convertían sorpresivamente en los instrumentos más afilados y poderosos en las manos del Altísimo para ejecutar sus inescrutables planes de salvación y asombrosa liberación nacional.
El triunfo absoluto de Jefté es la evidencia suprema de esta maravillosa voltereta divina, que rompe esquemas humanos. Las mismas autoridades y los ancianos de Galaad que años atrás lo habían despreciado públicamente por ser el hijo bastardo de una conocida prostituta, se encontraron en una situación militar verdaderamente desesperada. Acorralados y aterrorizados por la inminente e invasora amenaza de los feroces amonitas, tuvieron que tragar su propio orgullo y arrastrarse miserablemente hasta el árido y polvoriento desierto de Tob. En el libro de Jueces, capítulo 11, versículos del 4 al 11, vemos la asombrosa ironía histórica. Aquellos nobles líderes que le negaron su legítima herencia familiar, ahora le rogaban humildemente que regresara para ser su caudillo militar supremo. El desterrado, el proscrito, el hombre cuyo nacimiento fue motivo de inmensa vergüenza comunitaria, regresó triunfalmente como el único salvador designado providencialmente para rescatarlos. Este relato excepcional nos demuestra claramente que el destino de un individuo jamás está determinado por las oscuras circunstancias de su concepción, sino por el inquebrantable llamado que Dios ha depositado cuidadosamente en su espíritu valeroso. Aquel individuo que habitaba entre las sombras pestilentes de las ásperas montañas y compartía su mesa escasa con ladrones sin futuro alguno, fue investido poderosamente con el Espíritu del Señor para marchar hacia la victoria. Las pesadas cadenas del rechazo social y las humillantes leyes terrenales que lo catalogaban como un ciudadano de segunda categoría, fueron despedazadas completamente en un solo instante de gracia divina inmerecida y sorprendente. La historia de Jefté resuena fuertemente como un majestuoso cántico de redención innegable, probando que el tribunal de los hombres puede pronunciar un veredicto de condenación ineludible, pero la Suprema Corte Celestial tiene siempre la última y definitiva palabra restauradora. Pero esta asombrosa intervención del Creador no se limitó de ninguna manera al plano militar de los caudillos guerreros, sino que alcanzó incluso la sagrada redención del linaje real. Debemos mencionar brevemente el escandaloso e impactante caso de Fares, registrado minuciosamente en el libro de Génesis, capítulo 38. Este niño fue el trágico fruto del engaño, la desesperación y un oscuro acto de incesto no intencional entre el patriarca Judá y su nuera Tamar, quien se disfrazó astutamente de ramera junto al camino de Timnat. A pesar de su origen profundamente escandaloso y de estar inevitablemente marcado por la deshonra moral de sus propios padres en una época sumamente estricta, la compasión celestial decidió abrazarlo con ternura infinita. La mancha original de su doloroso nacimiento fue lavada enteramente por la maravillosa y transformadora gracia divina del Dios Altísimo que perdona multitudes. Fares no solo fue restaurado y aceptado milagrosamente en la amada congregación del pueblo elegido, sino que recibió un honor histórico y espiritual absolutamente deslumbrante que desafía cualquier lógica humana. Al abrir las páginas del Nuevo Testamento, específicamente en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 3, descubrimos la magnitud infinita de esta gloriosa redención celestial obrada sobre él. El nombre de Fares aparece brillando intensamente como un eslabón directo, inquebrantable y fundamental en la genealogía humana del mismísimo Señor Jesucristo, el Salvador del mundo entero. Aquel niño que bajo la estricta y fulminante ley mosaica habría sido considerado eternamente un despreciable mamzer, excluido del templo y de las bendiciones divinas por 10 largas generaciones, fue incorporado magistralmente en la perfecta línea de sangre que finalmente traería al Mesías prometido a esta tierra quebrantada, demostrando que Dios sana toda herida antigua. Amados hermanos, al contemplar estas historias antiguas, necesitamos conectar profundamente esta realidad histórica con el espectador moderno que nos escucha hoy. En aquellos lejanos tiempos bíblicos, tu linaje biológico y terrenal determinaba absolutamente todo tu valor social. El grave pecado de tus padres te marcaba irremediablemente con un terrible rechazo público de por vida. Sin embargo, en nuestros días actuales, lamentablemente muchas personas crecen y viven sintiéndose como verdaderos errores del destino, hijos no deseados o el triste fruto de hogares dolorosamente rotos por la traición. El peso de la ilegitimidad o del abandono sigue aplastando el alma humana con la misma fuerza devastadora que en la antigüedad, generando heridas emocionales profundas que parecen imposibles de sanar por completo. Las crueles voces de esta sociedad contemporánea, al igual que los severos ancianos del pasado, a menudo continúan dictando crueles sentencias de exclusión sobre los inocentes. Debemos comprender con total convicción que, a los ojos de nuestro soberano Dios, no existen los accidentes ni los nacimientos equivocados. La gloriosa y triunfante cruz de Cristo rompe,
Definitivamente cualquier oscuro estigma genealógico destruye toda maldición familiar heredada y anula para siempre cualquier injusto rechazo humano que hayas sufrido en tu caminar. Como declara hermosamente el libro de Salmos, capítulo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Esta promesa eterna es un bálsamo reconfortante para los corazones heridos por el desprecio, asegurando que el amor del Padre Celestial supera infinitamente cualquier falencia terrenal. En el glorioso reino de los cielos ya no somos bastardos ni marginados, sino que todos somos legalmente adoptados, perdonados y eternamente legitimados por la preciosa sangre redentora de nuestro amado Señor Jesús, obteniendo una herencia incorruptible. Al llegar a este punto de profunda meditación espiritual, es necesario que bajemos el tono para reflexionar en la intimidad de nuestro espíritu sobre esta grandiosa e inmutable verdad. El doloroso rechazo humano que puedas estar experimentando hoy es dolorosamente real, pero absolutamente temporal, mientras que la gloriosa y perfecta aceptación de Dios es verdaderamente eterna e incondicional. Ninguna circunstancia oscura o vergonzosa relacionada con el momento exacto de tu nacimiento terrenal tiene el poder de definir tu verdadero propósito divino en la mente del Creador Todopoderoso. Él te formó cuidadosamente en el vientre materno con un plan magistral y lleno de esperanza, transformando tus mayores tristezas en testimonios vivos de su infinita misericordia y asombrosa gracia redentora. Aquellas mismas lágrimas de soledad y amargura que derramaste en silencio, el Señor las recogerá tiernamente para convertirlas en tu mayor fortaleza espiritual y victoria celestial. Amados hermanos, si este profundo y revelador documental histórico ha tocado verdaderamente tu corazón hoy y te ha revelado un aspecto fascinante de las Sagradas Escrituras que quizás no conocías, por favor déjanos tu valioso me gusta ahora mismo. Te animamos fervientemente a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones para no perderte absolutamente ninguna de nuestras próximas y emocionantes investigaciones épicas, y compartas este importante video con alguien que necesite saber urgentemente que para nuestro Dios su vida tiene un valor incalculable e infinito. Es fundamental que llevemos este mensaje de sanidad, perdón y total restauración a todas aquellas almas afligidas que caminan por este mundo sintiéndose rechazadas o completamente olvidadas por la sociedad actual. Que la inmensa gracia, la misericordia inagotable y la paz perfecta de nuestro amado Señor Jesucristo estén siempre con todos ustedes. Y así, hermanos amados, estamos concluyendo este video. Gracias por habernos acompañado hasta el final. Deseo de corazón que haya sido de gran bendición. Mi anhelo es que por medio de estos estudios bíblicos cada día crezcamos juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desean apoyar este ministerio, la mejor manera de hacerlo es dándole me gusta a este video y suscribiéndose al canal. Es totalmente gratis. Dios mediante nos encontraremos en el próximo video. Dios les bendiga.